Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Karen, te escuchamos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Karen Viviana Amaya Rojas, yo soy psicóloga practicante de la Universidad Minuto de Dios, pertenezco a la sede de UGA, a todos mis compañeros aquí presentes, futuros colegas, a los docentes, tutores y a los demás participantes que están ingresando. Reciba un cordial saludo desde acá, desde la virtualidad, y bienvenidos a esta charla formativa, donde el objetivo es que hablemos, que conozcamos un poco de la depresión, que es como tal una enfermedad mental, que aprendamos a identificar los síntomas para saber si de pronto yo puedo estar sufriendo depresión o si alguien cercano a mí puede estar presentando estos síntomas. La depresión realmente es un tema de interés para todos, no solo para profesionales en salud mental como psicólogos, psiquiatras, no, hoy en día es un tema que nos interesa a todos porque cualquier persona la puede padecer. Entonces, la idea es darles una información muy clara, una información precisa, pero sobre todo muy veraz y que se pueda tener a la mano para que la podamos entender y nos va a servir a nivel profesional, pero también a nivel personal. Bueno, yo quisiera como, antes de entrar en materia, como que empezáramos como hablando como tal, qué es de la salud para ustedes, alguien que me pueda decir qué concepto tiene de salud. ¿Será que la salud como tal es la ausencia solo de enfermedades, que estemos bien solo físicamente, o como tal la salud abarca otros aspectos, otras situaciones? De pronto alguien que active por allí su micrófono y me pueda comentar. Karen, hola. ¿Me Hola, escuchan? sí señorita, la escucho. Bueno, hay que tener en cuenta que el concepto de salud abarca no solamente los aspectos a nivel fisiológico, sino también a nivel emocional, y de eso también parte mucho, pues, lo que somos nosotros como profesionales en formación en este caso, y también, pues, a manera de concientizar a la sociedad sobre todo el impacto y la repercusión que tiene la salud mental o todos los problemas que podemos presentar en este aspecto a nivel general de la salud. Entonces es importante tener en cuenta no solamente los aspectos fisiológicos, sino también los emocionales. Muy bien, gracias Juli por tu participación. Pues realmente lo que dice Juli es verdad, y de hecho la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de completo bienestar a nivel físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo explicó Juli. Para nosotros poder hablar de salud se necesitan los tres aspectos: estar bien a nivel físico, a nivel mental y a nivel social. Cuando la Organización Mundial de la Salud habla de lo físico, se refiere como tal a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, que todos nuestros sistemas, el sistema circulatorio, cardiovascular, el sistema respiratorio, se encuentren en óptimas condiciones, ¿cierto? Cuando no nos duele nada, cuando nos sentimos en buen estado. Cuando ya hablamos de la salud social, pues ya esto se refiere como tal a las habilidades que tiene la persona para adaptarse al medio, para relacionarse con las demás personas. Aquí puede incluirse lo que es la educación, el trabajo, las relaciones interpersonales. Y a nivel mental, ya como tal, habla de lo que son las emociones, la cognición y el comportamiento. Cuando en salud mental hablamos de emociones, pues nos referimos a la parte a la tristeza, a la alegría, la ira, la sorpresa, el miedo. Eso en cuanto a nivel emocional. A nivel de cognición, pues ya son lo que es el pensamiento, la atención, la memoria, la concentración, el aprendizaje
Y a nivel de comportamiento es cómo estamos actuando frente a los demás con nuestro medio. Entonces, salud mental abarca esos aspectos. Y en sí la salud es un círculo que tiene relacionados los tres aspectos, físico, mental y social. Es un círculo que gira en constante movimiento. Cuando uno de esos aspectos falla, el círculo inmediatamente se interrumpe. Quiere decir que desequilibra la salud como tal, porque no puede existir una salud mental si no hay una salud física, y no puede existir una salud física si no hay una salud social o mental. Entonces, como tal, tener muy presente de que la salud es un concepto muchísimo más amplio que solo el bienestar físico. Y lo mismo pasa como tal con la salud mental. La salud mental no es solo referirnos a que la persona esté contenta, sonriente y feliz siempre. Eso es importante, pero la salud mental abarca muchos aspectos de nuestra vida, muchos más de los que creemos. La salud mental tiene que ver con la autonomía de la persona, con la independencia, con que esa persona logre tomar sus propias decisiones, decidir por sí misma, saber cómo actuar frente a las situaciones y los problemas de la vida, que sea una persona con habilidades y con capacidades para poderse desenvolver en el medio, bien sea como profesional, en un trabajo, como jefe de hogar, como madre, como pareja, y ir pues solucionando sus problemas, ir afrontando la vida, ir aplicando todas esas habilidades mentales, emocionales, intelectuales, van a ser parte de la salud mental. La salud mental, pues desafortunadamente no se le presta como el interés que se le presta a la parte física. Y la salud mental es igual de importante. Y por lo tanto tenemos que cuidar nuestra salud mental, tenemos que tratar de mantenerla y de si sospechamos que algo no está bien referente a nuestra salud, bien sea física, mental o social, pues tenemos que buscar ayuda, mirar cómo afrontamos esa situación, porque si no nos puede traer un desequilibrio y generar enfermedades que pueden ser fáciles de prevenir, como es el caso hoy para lo que se convocó para esta charla, que es el caso de la depresión. Que la depresión como tal es una enfermedad mental, un trastorno psicológico, y es uno de los más frecuentes hoy en día a nivel mundial, no solo en Colombia, sino como tal a nivel mundial. Y la depresión pues presenta algunos síntomas y algunas características que es necesario que nosotros las conozcamos, las aprendamos a identificar, porque de esta manera vamos a poder reconocer de que hay una enfermedad, de que algo no está bien, y vamos a poder buscar ayuda y ayuda profesional, que es lo que se espera. De pronto, de la depresión, hoy en día escuchamos muy fácilmente cómo las personas frente a alguna situación en su vida, como es una pérdida de un ser querido, como un desempleo, un divorcio, la ausencia de un hijo, algún problema económico, que es normal que esto genere tristeza, que genere irritabilidad, que genere en la persona desánimo, y que eso generalmente pase al cabo de los días, ¿cierto? Eso es totalmente normal, porque de eso se trata la vida. No todo es color de rosa, sino que en ocasiones se van a presentar dificultades, y es normal que experimentemos ciertas emociones y sentimientos frente a eso. Pero entonces las personas hoy en día, ante cualquier situación, ya han normalizado mucho la depresión como si fuera un término, como si fuera un concepto nada más allí de que hoy estoy deprimida, me levanté con depresión, entré en depresión. Y la depresión realmente va mucho más allá de un término. La depresión realmente es una enfermedad, y que como tal puede ser una enfermedad grave, y como tal necesita ser tratada por profesionales, el psiquiatra, el psicólogo, y en muchos casos también compañía del médico general y el apoyo familiar.
por aquí de pronto alguien que me quiera participar, qué entiende por depresión, qué conoce de depresión, qué es la depresión, o si de pronto ha experimentado algún familiar o alguna persona cercana con depresión. Bueno, pues como ya les venía diciendo, la depresión no es un estado normal, ni tenemos por qué normalizarlo en nuestra vida, ni tenemos por qué vivir con depresión sabiendo que existen tratamientos eficaces y efectivos para poder tratar una depresión. La depresión puede presentarse en cualquier persona, hombres, mujeres, de cualquier edad. En los niños, hay depresión en niños, adultos, jóvenes, adultos mayores. Y realmente no es solo la tristeza, no. Cuando hablamos de depresión, hablamos de una tristeza que sí hay allí, que sí existe, que sí se presenta, que el paciente la vive, pero como tal es una tristeza de larga data. Quiere decir que es una tristeza que no se quita, que no se mejora, que está allí presente por días, semanas, por meses, de hecho puede durar años. Entonces, no es solo un estado de tristeza, un momentico que me sentí triste y ya, no. La depresión va mucho más allá de eso. Y empieza a afectar la vida de las personas, la forma de cómo viven la vida, de cómo ven la vida, afectándoles a nivel familiar, a nivel social, a nivel personal, a nivel laboral. Ya vamos a ver por qué. Porque está relacionado con muchos otros aspectos la depresión. Bueno, la depresión como tal puede presentarse con algún desencadenante, o sea, algo que la cause, o también puede ser que no la cause como tal algún factor específico, sino que puede irse presentando en la persona. Dentro de esos factores, pues hay muchos. Uno de esos factores que puede desencadenar la depresión es el factor genético. Cuando hablamos del factor genético, pues nos referimos a que si algún miembro de nuestra familia ha sufrido o sufrió depresión, pues eso nos va a hacer a nosotros más propensos a sufrir de depresión. No obligatoriamente si mi abuelo sufrió depresión o si mi mamá es una paciente depresiva, pues obligatoriamente yo voy a sufrir depresión. No, pero sí me hace allí tener un factor de riesgo para llegar a sufrir depresión. Como cuando se dice, eso viene de familia, eso viene por parte del papá, eso es mal de familia, más o menos de eso se trata el factor genético. Ciertas personalidades o ciertos rasgos de personalidad que tenemos las personas también va a ser un factor de riesgo para la depresión. La depresión es más común en personalidades obsesivas y con rigidez mental, porque estas personas quieren tener todo bajo control y en el momento en el que no lo logran, porque es imposible tener el control de todo, especialmente cuando son cosas externas a nosotros, ellos entran en un desequilibrio, entran en un estado de ansiedad, de angustia, de estrés, que los puede llevar fácilmente a una depresión. Cuando las personas son inseguras, de pensamientos negativos, que solo se fijan en sus errores, que no pueden ver las cosas buenas, también son unas personas propensas a depresión. Aquellas personas que esconden sus sentimientos porque no son capaces de expresarlos, de comunicarlos, son demasiado introvertidas, también son un poquito más propensas a su depresión y precisamente por eso, porque no son capaces de exteriorizar, de manejar esos sentimientos y esas emociones. Y las personas ansiosas, por lo general, la ansiedad es un trastorno independiente, un trastorno de ansiedad, pero está muy asociado con la depresión. La ansiedad es un síntoma muy característico en la depresión. Otro factor que puede llevar a desencadenar una depresión es cuando está la persona enferma o cuando estamos enfermos, pero hablamos pues como tal de enfermedades crónicas.
de enfermedades que son, pues, que se pueden tratar, más no curar. Y entre esas enfermedades tenemos los infartos, las alteraciones hormonales, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, cualquier tipo de cáncer. Porque cuando el paciente está enfermo y le diagnostican cualquiera de estas enfermedades, de una asocia esto con muerte. De una empiezan los pensamientos negativos, empieza el temor, a veces de hecho no cuentan con apoyo familiar, entonces todo eso les va generando muchas emociones, muchos sentimientos y finalmente puede desencadenar una depresión. También pues hay que tener en cuenta que muchos fármacos, el efecto secundario causa depresión, como es el caso de la radioterapia, la quimioterapia que se aplica pues, para tratamientos de cáncer, de tumores malignos. Por lo general, el efecto secundario de estos tratamientos causa depresión. Y hay muchos otros medicamentos que también su efecto secundario puede desencadenar depresión. Por eso es muy importante y la recomendación siempre que nos hacen es nunca tomar ningún medicamento ni ningún tratamiento sin la prescripción médica, porque como tal es el médico quien va a definir para la patología que se padece qué tipo de medicamento es el adecuado y el que nos va a advertir sobre qué efectos secundarios se puede padecer. Y pues si una persona ya tiene un diagnóstico de depresión o tiene riesgo a la depresión, pues el médico va a saber que no es indicado un medicamento que tenga como efecto secundario la depresión. También, entre otras de esas enfermedades que pueden llevar a depresión, está el alcoholismo y la drogadicción, porque estas enfermedades llevan a las personas a un estado de éxtasis, pero cuando esas personas están sobrias, el sistema nervioso central queda totalmente alterado, ocasionando el efecto contrario, que es la depresión. Y de hecho, en esos estados depresivos es que ellos recurren nuevamente a aquella sustancia para volverse a sentir bien. Y entre eso alternan, entre estado sobrio, acompañado de depresión, otra vez por el consumo de la sustancia, y es un círculo allí en el cual necesitan pues una rehabilitación y una terapia bastante estricta, extensa y acompañada profesionalmente para poderlo superar estos trastornos. Aquellas personas que padecen alguna, no todas, ¿no? Alguna discapacidad, bien sea por alguna enfermedad como un accidente cerebrovascular, una enfermedad de Parkinson o alguna discapacidad adquirida de forma traumática, también puede generarles depresión porque al haber una discapacidad, pues la persona pierde su autonomía, cierta independencia, va a necesitar la ayuda o depender de otras personas y esto causa en ellos pues muchos sentimientos, mucha depresión, los lleva a la depresión porque no es una situación fácil. Por eso es que todas esas enfermedades físicas siempre hay que acompañarlas para tratarle los efectos psicológicos que puede llegar a sufrir el paciente. También otro de los factores que es muy usual para presentar depresión o para estar propensos a la depresión, pues obviamente son los sucesos que ocurren en la vida, sobre todo aquellos sucesos estresantes, vitales, traumáticos, pueden llegar a desencadenar en la persona la depresión. Cuando la persona no supera ese estado de angustia, ese estado de tristeza, que está viviendo, bien sea por un duelo, por alguna situación difícil, cuando no se supera, ya se vuelve patológico, llegando a la depresión. De hecho, está sucediendo actualmente con esto de que estamos en este aislamiento social por la cuarentena debido al COVID-19, donde nos ha cambiado la vida definitivamente a todos. Hemos tenido que cambiar nuestra rutina, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos.
perder muchas cosas como las relaciones sociales, para algunos el empleo, para otros muchísimas cosas se ha perdido y hay personas que en esto no ven sino lo negativo, están sufriendo ansiedad, están sufriendo estrés, están sufriendo claustrofobia. Y si esto como tal no se maneja, no se controla y no se puede superar satisfactoriamente y esos sentimientos se quedan allí, llega es donde podemos estar hablando como tal de una depresión. La depresión, como cualquier otra enfermedad, pues viene acompañada de sus síntomas, ¿cierto? Los síntomas es lo que el paciente siente, lo que la persona está experimentando, está viviendo y es una alerta de que algo no está bien, de que algo sucede con su salud, bien sea física o mental, y es a lo que llamamos nosotros síntomas. Entonces, la depresión presenta innumerables síntomas, muchísimos, y pueden presentarse de diferente forma, variados. No todas las personas van a presentar los mismos síntomas. De hecho, presenta síntomas que son a nivel psicológico porque afecta nuestra mente, pero la depresión también presenta síntomas físicos afectando como tal nuestro cuerpo. ¿Quién me colabora por allí? De pronto uno de los síntomas más frecuentes, más notorios cuando la persona está como tal deprimida. Karen, pueden ser aislamiento, llanto, tristeza, pérdida de la esperanza. Sí, muy bien. Karen, uno de los, hola. Hola, sí, adelante. Uno de los más, digamos, significativos es esa pérdida o esa disminución significativa del interés en casi todas las actividades que de pronto antes le resultaban placenteras. Eso, muy bien, muchas gracias. Todos estos síntomas que nos han ido mencionando, pues realmente están presentes en una persona con depresión. Entonces, como les decía, se dividen en síntomas psicológicos y síntomas físicos. Entonces, como para que los tengamos presentes y podamos lograr identificarlos en mí, si estoy padeciendo, sufriendo una depresión, o si de pronto alguien cercano a mí lo está presentando. Dentro de los síntomas psicológicos, pues el más notorio, el siempre como el más característico de la depresión, es la tristeza. La tristeza que, como ya se los había dicho, pues es una tristeza exagerada, que puede durar semanas, meses, de hecho años. El paciente no es que está un instante triste y al otro momento ya se le olvidó la tristeza, no. La persona deprimida, por lo general, la tristeza es frecuente todo el tiempo. Otro de los síntomas es la anedonia. Para las personas que no saben qué es la anedonia es la incapacidad de disfrutar de la vida. A la persona deprimida nada le produce placer. A veces el placer está como en las pequeñas cosas que podamos disfrutar de la vida y no relacionado con algo material. El placer puede estar en disfrutar la comida favorita, en recibir la llamada de una persona que nos agrada, el abrazo de los hijos para los que son papás o mamás, la caricia del esposo, de la esposa, poder compartir con los padres. Eso genera placer y genera de cierta forma bienestar en una persona mentalmente sana, pero una persona deprimida no es capaz de disfrutar de las cosas. Es muy frecuente cuando escuchamos, es que está amargada, yo no sé, una amargura, precisamente ese es uno de los síntomas de la depresión, que la persona no disfruta de las cosas, de nada. La ansiedad, como ya se los había dicho, pues la ansiedad se produce en los seres humanos frente a es un mecanismo de alerta. Cuando nosotros nos vemos expuestos a alguna amenaza, el cuerpo libera adrenalina y nos genera esa ansiedad. Pero en el momento en el que esa situación amenazante ya desaparece, el cuerpo empieza a autorregularse y la ansiedad tiene que desaparecer. En la persona deprimida no, la ansiedad también es constante
Y la ansiedad es inquietud, intranquilidad, preocupación, nerviosismo. Entonces imagínense una persona deprimida todo el tiempo intranquila, nerviosa, preocupada, semanas, días, meses. De verdad que debe ser muy agobiante. Y otro de los síntomas es el vacío emocional. El vacío emocional como tal es aquella persona que siente que algo le falta y es algo interno, pero que no logra identificar qué es, no logra definir qué es. Aquellas personas que usted de pronto escucha que tienen todo, pero que algo les falta, que quieren algo, pero no saben qué, que no se hallan, que ni siquiera logran identificar qué es. No tiene que ver con nada emocional, es algo totalmente interno, un vacío interno. Los pensamientos negativos, que son pues muy frecuentes, se van volviendo habituales en la persona depresiva. Inicialmente los piensa, están acá pues en su pensamiento, los puede manejar como un diálogo interno o también los puede expresar. Y usted escucha a esa persona allí todo el tiempo: yo no sirvo para nada, nada me sale bien, yo no sé para qué me traen acá si a mí nada de esto me gusta. Y generalmente los pensamientos negativos tienen que ver con críticas hacia su persona. Eso no va a funcionar y realmente los pensamientos negativos, cuando se vuelven pues frecuentes, crónicos, como sucede en la depresión, debilita a la persona mental y físicamente. Lo que decía la compañera Vanessa, los lleva a la desesperanza, a no sentir bienestar, a no querer encontrar su mejoría. Otro de los síntomas que tienen que ver a nivel psicológico es problemas en la memoria, en la concentración. Acuérdense que la salud mental implica todo esto de la cognición. La persona se le ve alterada la capacidad para hacer tareas simples, tareas cotidianas, como ver televisión, leer, trabajar, escribir, conversar, ver una película. No están concentrados, no están atentos, olvida frecuentemente las cosas. Si hace algo, lo hace, pero como no está concentrado, como tiene problemas y dificultades de su memoria, hace las cosas, pero las puede hacer mal hechas y tiene que repetirlas. Entonces, en una persona que esté laboralmente activa, pues esto va a ser una dificultad, porque los compañeros, el jefe, pues van a empezar a notar que no está haciendo el trabajo bien hecho. O si se está en la casa, imagínense dejar la estufa prendida, el peligro que puede representar la llave del gas abierto, una llave de agua, porque no hay concentración en las cosas que se están haciendo. Entonces, escucha uno que dice: últimamente fulanita vive en las nubes, últimamente yo no sé qué le pasa, que está desconcentrada totalmente. Ojo, porque eso puede ser uno de los síntomas de depresión. También en la depresión, de pronto ya en las depresiones un poquito más graves, se vienen a presentar lo que son delirios y alucinaciones. Los delirios son la falsa creencia que tiene la persona o una falsa idea que tiene sobre algo. Y a pesar de que es falsa, la persona está convencida de que es así. Y usted le está diciendo: no, mire, esto no es así, tranquila, que eso no va a pasar. No, la persona está convencida porque está en un estado de delirio. Y estos delirios se asemejan mucho a la culpa, a la enfermedad. Entonces, una persona que con delirios puede decir: yo tengo la culpa que mi mamá se muriera. Una persona: yo tengo la culpa que mi hijo me abandonara. Yo tengo la culpa que me haya dado esta enfermedad. Entonces, esos son los delirios más o menos presentes para que se hagan una idea de una persona con depresión. Y ya cuando hablamos de alucinaciones, nos referimos como tal son a lo que la persona percibe. Lo percibe, puede ser de manera visual, de manera auditiva y de hecho a nivel de olores. Lo percibe y no es real. Es algo que su mente ha ido creando, pero no es real. Entonces la persona parece que vio cosas, escucha voces. Yo escucho una voz que me dice que
que no sirvo para nada, yo escucho una voz que me dice que me tengo que ir a tirar del puente. Este tipo de alucinaciones son las de una persona como tal, deprimido. Y pues uno de los síntomas que se puede decir como el más grave y al que no se quiere llegar, que se debe evitar que la persona llegue como tal a este síntoma, y si lo presenta es algo en el que se debe actuar inmediatamente, son las ideas suicidas. Las ideas suicidas son los pensamientos que tiene la persona de lastimarse o de quitarse la vida. Y esa persona, por más, en ese momento la persona deprimida, su panorama es oscuro, su panorama es negro, y por más que usted le quiera hacer ver lo bonito de la vida, le quiera buscar, decir que hay soluciones para los problemas que tiene, la persona en su estado de depresión no ve soluciones, no ve alternativas, que la única salida que ella encuentra es quererse quitar la vida. Entonces es muy importante estar atentos a estos síntomas que son los psicológicos. Y de pronto de los síntomas físicos, vamos a hablar ahorita un poquito ya como tal a los síntomas físicos, porque todo esto a nivel mental, a nivel psicológico que acabo de mencionar, va a repercutir en la parte física. Entonces, dentro de esos síntomas físicos podemos tener trastornos del sueño. El sueño definitivamente se ve alterado. La persona difícilmente concilia el sueño, y si lo hace, pues es un sueño que se puede interrumpir varias veces en la noche. O por el contrario, es una persona que quiere dormir y necesita dormir más horas de las necesarias, más horas de las que se deben, más de 8 horas, quiere estar arropada, cobijada, encerrada, no se quiere levantar de la cama. Entonces pueden ser que problemas para conciliar el sueño o que quiera dormir mucho. La bradisiquia. La bradisiquia es como tal ser el enlentecimiento, ser lento a nivel mental, a nivel del razonamiento, a nivel del juicio, de la comprensión. La persona con depresión empieza a presentar este síntoma. Entonces usted le habla algo, le está expresando alguna idea, necesita que ella le dé respuesta, y la persona lenta mentalmente no logra comprender, no logra entender, y por lo tanto, como se le demora en procesar su información a nivel mental, pues va a reaccionar también de manera lenta. O sea que tanto a nivel mental como físico va a haber una lentitud. Entonces se observa a la persona que camina despacio, que está cabizbaja, de hecho su mirada es triste, el tono de voz de hecho también cambia en la persona deprimida. Problemas con el apetito. En algunas personas pues es variado, se puede generar inapetencia. La inapetencia es la falta de apetito, la persona no siente deseos de comer. Y si esto va a durar varios días, pues obviamente va a empezar a haber una falta de nutrientes y la persona puede perder peso. O puede pasar lo contrario, que es una hiperfagia, que es cuando la persona come en exceso. Y ya aquí pues se puede ver alterado ya los problemas de peso, pero a nivel de que aumente de peso. Y si aumenta de peso, comiendo, si no es alguna comida saludable, pues vienen los problemas de colesterol, los problemas de azúcar en la sangre, los problemas de obesidad. Si ven como una cosa puede llevar a la otra, y la persona con todos estos síntomas, de verdad que es una persona que no funciona ni va a funcionar bien, porque es que realmente no lo está. Otra de los síntomas a nivel físico es la persona todo el tiempo, constantemente, se siente fatigada, cansada, con falta de energía, agotada. De hecho, se puede alterar la libido, que es que la pérdida del apetito sexual, y esto puede, obviamente, va a generar problemas en la pareja a nivel íntimo. Y en las mujeres, en nosotras las mujeres, puede llegarse a alterar el ciclo menstrual. Ya se puede generar diferentes alteraciones, como puede ser que se ausente la menstruación,
puede ser que hayan hemorragias en la menstruación, que es cuando ya el sangrado es excesivo. De hecho, pueden haber menstruaciones dolorosas, más de lo normal. Entonces, todos estos son los síntomas, tanto físicos como psicológicos, que acompañan a la depresión. Y es por eso que cuando se sospecha de que una persona está sufriendo depresión porque se ha notado alguno de estos síntomas o porque los he logrado identificar en mí, se acuda realmente al médico, al profesional en psicología, porque es la persona especializada para esto quien va a poder diagnosticar la depresión. No autodiagnosticarnos y muchísimo menos automedicarnos. No es que yo tengo depresión, no. Es el médico, el psicólogo, quien con una valoración del paciente, los síntomas que la persona presente, algunos antecedentes que se deben de indagar y todos sus conocimientos, va a poder determinar si existe o no existe una depresión y sobre todo clasificar qué tipo de depresión es, porque existen varios tipos de depresión, pero eso solo lo hace como tal el profesional ya en base al DSM-5 y en base a sus criterios, su experiencia y como tal su conocimiento. Dentro de esos tipos de depresión tenemos la depresión mayor, que es el tipo de depresión, una de las más graves. Como les decía, mire, aquí está la depresión leve, la depresión grave y la depresión moderada. Ella presenta diferentes estadios. Y dentro de estos tipos de depresión, pues hay otros subtipos de depresión. Entonces, la depresión mayor, que es como una de las más graves, se pueden presentar episodios depresivos de 2 semanas de duración o muchísimo más, pero mínimo 2 semanas, y suele comenzar en edades tempranas. O sea, la suelen presentar los adolescentes, los adultos jóvenes, y la persona pues puede estar entre fases de depresión o fases de estado de ánimo normal. Una depresión mayor puede durar años. Si no recibe el tratamiento y la ayuda adecuada, puede durar años. La distimia ya es un tipo de depresión menos grave que el que les acabé de mencionar, que la depresión mayor. El paciente se siente depresivo durante casi todo el día y casi todos los días, en un periodo más o menos de 2 años. O sea que para lograr diagnosticar una distimia, pues hay que tener en cuenta los síntomas del paciente y que por lo menos se estén presentando en un periodo de 2 años. Los síntomas de la distimia pues no tanto se asocian a la tristeza, ellos se asocian más que todo como a la desmotivación, al desinterés, a la falta de un propósito en la vida, no encuentran como su camino, han perdido como su orientación, es más que todo a lo que se relaciona a la distimia. Y la depresión maníaca, que también es conocida como el trastorno bipolar, esta es un tipo de depresión que combina 2 fases, la fase depresiva y la fase maníaca. Por eso es que se llama bipolar, porque compone 2 tipos de fases. Y esas fases son estados emocionales extremos, en los que está predominando en un momento uno o está predominando el otro. Cuando la persona está en su fase maníaca, en el trastorno bipolar, pues la persona es con exceso de energía, no puede casi dormir, duerme pocas horas de lo activa que está, pierde la noción de la realidad, su autoestima es exageradamente elevada, y cuando está en fase depresiva, pues le pasa totalmente lo contrario. Está bajo de energía, tiene poca motivación, desinterés, autoestima baja. Entonces, está entre esas 2 fases. Puede durar en una fase semanas o meses y pasar a la otra. En esta depresión o trastorno bipolar, pues el tratamiento es crónico. Se sugiere que el paciente no suspenda el tratamiento.
que sea continuo. Y este tratamiento viene acompañado de farmacoterapia, o sea, es medicado obviamente por un psiquiatra y siempre acompañado de la psicoterapia, que lo van a ayudar como a mantenerse, como controlarse. La depresión psicótica, como esta es la que presenta síntomas como alucinaciones y delirios, que fueron los síntomas que hablamos ahorita cuando estábamos mencionándolo. Pues la depresión psicótica se caracteriza porque el paciente pierde la noción de la realidad, porque está viendo cosas, está escuchando cosas que no son como tal reales. Y otra depresión es que de pronto las personas están más familiarizadas con ella, es la depresión postparto, que es la depresión que presentan las mujeres en el momento cuando dan a luz a sus hijos. Pueden presentarse a los días después de dar a luz. Generalmente se presenta en un periodo de 3 meses después de haber nacido el bebé, pero también se puede presentar a lo largo del año. Entonces, la mujer pues experimenta un tipo de cambios en su cuerpo a nivel fisiológico. Hay hormonas como la oxitocina, la prolactina, que se han empezado a cambiar y a mover en su cuerpo, porque primero para prepararse para el embarazo, para la gestación, luego su cuerpo se tuvo que preparar para dar a luz, y luego ya se tienen después del parto que preparar para amamantar. Entonces, a veces las hormonas se desequilibran y causan en la mujer alteraciones en el estado de ánimo, como la depresión. Aparte, pues, de que cambia su vida. De cierta manera, las que no tienen hijos, pues, con el nuevo bebé, ya tienen un bebé a quien cuidar, por quien ser responsables, cambia su sueño, cambia sus rutinas. Y aquellos que ya tenían un hijo o dos, pues, se aumenta otro hijo. Entonces, esta es como tal la que experimenta la mujer en el posparto. Ya conociendo pues los síntomas, los tipos de depresión que se presentan, pues es muy importante saber qué hacer. Inicialmente es importante que la persona que está en depresión, que por lo general se siente inútil, se siente desesperanzada, se siente desamparada, de hecho puede sentirse avergonzada y no querer hablar de lo que le sucede, y eso es un error. Eso es un error. Siente que pierde la voluntad. Entonces necesitamos como tal orientarla, como tal brindarle la ayuda que necesita, bien sea a nivel profesional para los que estamos en capacidad de hacerlo, o a nivel personal cuando se tiene algún familiar, porque la depresión no se cura solo. La depresión no es una enfermedad que se pueda manejar sola. No, necesita ayuda, porque de no ser así puede complicarse. Y entonces, importante hablar con la persona, que la persona reconozca los síntomas, que se concientice de la situación y que sobre todo pues acepte la ayuda profesional. Se debe conocer de qué es la depresión, de que la depresión como tal es una enfermedad, no es algo que hace a la persona débil, que no es un defecto, que no tiene por qué avergonzarse, y de que la depresión tiene tratamientos alternativos, tratamientos que pueden llevarlo a una mejoría. Se deben activar las relaciones afectivas, los vínculos familiares y sociales, para poder brindarle a la persona un acompañamiento emocional y sobre todo una comprensión. Estos vínculos, pues se espera que sean los vínculos positivos, ¿no? Obviamente no vamos a reactivar vínculos negativos, o como los llamamos hoy en día tóxicos, que antes lleguen a empeorar el problema. No, necesitamos realmente vínculos afectivos positivos, que no juzgar, no reprochar, es lo que se necesita con el paciente en depresión. Como tal, ya a nivel de la psicología, ya como tal el psicólogo que esté en capacidad de ejercer,
y que tenga experiencia en los casos de depresión, pues ya va a poder brindarle un tratamiento al paciente desde su enfoque. Sabemos que la psicología maneja diferentes enfoques, el humanismo, el psicodinámico, el cognitivo-conductual. Entonces, eso ya depende como tal del terapeuta, del tipo de psicólogo que elija, de qué, bajo qué enfoque trabaja y desde ese enfoque, junto con las características del paciente, el temperamento, los antecedentes y los síntomas que está presentando, pues ya el profesional va a poder definir qué tipo de técnicas va a poder utilizar con esa persona, cuál va a ser el tratamiento más asertivo, más eficaz para poderlo llevar con éxito a su mejoría. Yo quiero como ahorita invitarlos a que veamos un video de un testimonio real, es Marcelo Cezanne, un famoso, yo sé que muchos lo conocemos, que es un video muy corto, dura solo 3 minuticos, y podamos como entender, como ver el testimonio de una persona que ha vivido, ha padecido depresión y que afortunadamente logró salir adelante. ¿Sí me están escuchando allí? Sí, claro. Sí. Resista, porque no hay nada que yo quiera ver. La mañana del 24 de diciembre de 2010, donde ya yo me levanté con conciencia, con la absoluta certeza de que había tocado fondo, en todos los sentidos, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel económico y a nivel profesional. Inclusive escuchaba cuando yo iba a algún evento, alguna cosa, Marcelo está quemado, que es una palabra fuerte en nuestro medio. Marcelo se quemó, está quemado, en todo el sentido de la palabra. Así que ese... ¿Están viendo el video en ese momentico o no? Sí, Karen, yo lo estoy viendo. Ah, bueno. Ese día fue mi gran mañana oscura, donde yo amanecí y le dije a mi madre, que en paz descanse, mamá, estoy que tiro la toalla. Ella me preguntó, ¿cómo así, mijo? ¿Qué me estás diciendo? Le dije que esto me quedó grande. La vida me quedó grande. Fui el hombre inmortal, el de todo el demás, y subí sin parar. Y ahora estoy una vez más tocando fondo. Gracias a Dios yo había tenido un contacto con Adriana Lucía en San Andrés, en la isla de San Andrés y Providencia, en un evento de Naciones Unidas, y ya ella había sembrado en mí una inquietud, o más bien yo le había preguntado a ella, Adriana, te veo tranquila, te veo en paz, ¿por qué tú estás así y yo no? Ella me dice, no, es que yo asisto a una iglesia cristiana, leo la Biblia todos los días, hago un devocional, ahí anotamos lo que entendemos de la escritura, es un camino chévere, no es fácil. Y ella me preguntó, ¿quieres? Y yo le digo, no, ni siquiera que yo quiera, es que no tengo opción. Aunque parezca que no hay cómo salir de esta pesadilla, yo tengo que huir. Hoy un ángel vi y al mirar hacia el cielo, pero es un proceso, es de a poco y no podemos solos, solo en su casa, ahí, pensando, dándole vueltas a los errores que ha cometido en su vida, no va a salir del problema. La batalla, dice un libro, está en la mente, en el pensamiento, en la culpa. ¿Yo qué hice de mi vida? Si yo cuando hacía Lolita me ganaba tantos millones al mes, ¿dónde dejó esa plata? Dios mío, ¿cómo la embarré así? Qué estúpido soy, qué flojo soy, qué débil soy. Es bueno aceptarlo, pero es bueno dejarse guiar. En mi caso, pues escogí una psicóloga cristiana que hablara mi mismo lenguaje, ¿no? Pero era psicóloga, era una profesional de la psicología. Obviamente ella mezclaba terapias psicológicas, sí, de ayuda en la mente, en la psiquis, con también palabra. Pero claro que lo hice. En este momento no me creo nada, ni un pastor, ni un líder de nada. Simplemente comparto mi experiencia
la viví en carne y en sangre propia y salí a mi manera. Se puede, siempre se puede. Bueno, entonces sí, ya escuchando aquí a Marcelo, ¿lo escucharon? ¿Lo vieron? ¿Cómo nos da su reflexión, cómo nos da nos brinda su experiencia? Sí, lo escuchamos, compañera. Entonces, es muy importante lo que él dice, o sea, no podemos solos, la persona con depresión no puede sola, necesita ayuda. Ya para finalizar aquí, pues quiero como tal recomendar algunos hábitos para mantener y mejorar la salud mental. Nuestra salud, pues es la mayor riqueza, el bien más preciado que tenemos los seres humanos, por lo tanto es nuestro deber, nuestro compromiso, cuidarla, conservarla, mantenerla. Para eso, pues, se hace la invitación siempre a las personas a la autoaceptación. En nuestra vida o en la vida hay cosas que realmente no podemos cambiar. No podemos cambiar la muerte de un ser querido, no podemos cambiar la familia que nos tocó. Entonces, ¿para qué gastar energía en lo que no se puede cambiar? Lo que no se puede cambiar en nuestra vida lo tenemos que aceptar. Aceptar lo que hay en nuestra vida, aceptarnos a nosotros mismos, querernos. También hacer algo que nos guste. Por lo general, muchas personas están muy a gusto con su vida, con su trabajo, pero pues otras no. Y siempre hay que perseguir lo que nos gusta, mirar cómo se mejora y de hecho siempre tratar de dedicar algo, algún tiempo para alguna actividad que nos guste, que nos genere placer, que nos lleve al disfrute. El dormir bien, tratar de tener un sueño que contenga las horas que se deben de dormir, que son de 6 a 8 horas, que ese sueño sea siempre nos hablan de la higiene del sueño. La higiene del sueño es tratar de que el sueño sea algo que nos brinde reparación, algo que nos brinde descanso, y eso lo hacemos en un lugar. Si ya vamos a dormir, si ya vamos a descansar, alejarnos de las pantallas, alejarnos de la luz, alejarnos del ruido, que nuestra cama sea algo agradable para poder entrar en ese sueño de descanso. Porque cuando uno descansa, toma energías. ¿Para qué? Para que al día siguiente que ya nos levantemos, tengamos la energía suficiente y el ánimo para poder afrontar, para poder vivir ese día con todo lo que se venga, con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas. Perdonarse a sí mismo y a los demás. Entrar a curar todas esas heridas emocionales que hay en nuestro pasado y que nos hacen daño, pues realmente no vale la pena vivir con rencores, vivir con heridas. Entonces es importante perdonarnos nosotros mismos, perdonar a los demás y llevar una vida en paz. Siempre que tengamos un propósito, las personas siempre es necesario que tengamos un propósito en la vida, una meta, algo por qué salir adelante, tratar de que esto sea alcanzable, que sea algo que podamos realizar. Eso va a ayudar a mantener nuestra motivación. Rodearse de relaciones positivas, como ya lo habíamos hablado, siempre va a generar un bienestar psicológico. Mantenerse activos en movimiento, crear, producir. Una persona puede producir en su casa, puede producir en su trabajo, puede producir y crear, ayudándole nada más con las tareas de los hijos. Puede ser creativo, puede producir una receta de cocina deliciosa, puede dar ideas nuevas en su trabajo. Eso va a ayudar mucho y a contribuir a nuestra salud mental. Alimentarse sanamente, pues eso nos lo vienen inculcando en muchos medios de comunicación, en todos los servicios de salud, y realmente es porque la alimentación sana va a contribuir a nuestra salud física, pero también a nuestra salud mental, porque según como nos alimentemos,
de esa forma nos vamos a sentir. Practicar algún deporte. Si no se puede algún deporte, hacer alguna actividad lúdica o artística que sea de nuestra preferencia, de nuestro gusto. Porque realmente cuando se practica o se hace algo que lleve al disfrute, inmediatamente en el cerebro se van a producir endorfinas y serotoninas, que es lo que llamamos las hormonas de la felicidad, las que nos dan y nos traen bienestar, que nos hacen sentir mejor. Y pues también dedicar unos 10, 15, 20 minuticos, según el tiempo que tengan las personas, y preferiblemente en la mañana o a mitad del día o ya en la noche, para la relajación, la meditación, la reflexión, para hacer un balance sobre el día, qué estuvo mal en ese día, por qué se puede hacer para que no vuelva a suceder, y qué bueno estuvo el día, y agradecer a Dios, a la vida por todo lo que nos ha dado. Esta como tal era la información que tenía para traerles hoy en esta charla. Espero que haya sido de su interés, que les sirva de aquí en adelante a todas las personas aquí presentes. Si tienen de pronto alguna pregunta o quieren hacer algún aporte, con muchísimo gusto los escucho. Una pregunta, compañera. ¿Has sentido a manera personal algún tipo de estado depresivo o depresión? A manera personal, no, como tal depresión, no. Sí he tenido estados de tristeza, obviamente cuando falleció mi padre, en algunas otras situaciones no tan agradables para mi vida, sí he presentado tristeza, de pronto ganas de estar sola, nerviosismo, ansiedad, pero como estados, no como tal de largo tiempo, entonces como tal no han sido depresión, y pues afortunadamente los he logrado como equilibrar, y esa es la invitación para todas las personas, como lograr equilibrar esos estados. Hola compañera, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, quería felicitarla. Creo que has hecho una intervención muy enriquecedora. Has manejado el tema de una manera bastante chévere y es algo ameno poderse encontrar, pues, con esta invitación. Me llegó a mi chat y pues decidí porque el tema es bastante interesante. De manera personal, bueno, te cuento. Personal y un poco de mi contexto familiar. Eh, Decías algo muy importante, y es que la depresión y la ansiedad son dos psicopatologías bastante parecidas. Creo que es de nuestra labor psicológica, creo que hay que hacer un muy buen trabajo. Obviamente, pues hay síntomas que son muy de mucha evidencia y pues por los cuales uno puede salir fácil a la hora de diagnosticar. Hay uno en particular bueno, dos, y quiero compartírselo a todos, es que he conocido personas que han padecido de desórdenes gastrointestinales debido a pues estar pasando por problemas depresivos o ansiosos, ¿sí? Es muy curioso, pero este mismo síntoma se presentan en individuos que ya están padeciendo algún desorden mental mayor, problemas como Alzheimer, demencia, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿cómo desde alguien de pronto quizás más joven está padeciendo algo desde esa índole y lo deja pasar por alto? Porque no suele ser como de observación, pero ese es un síntoma también que podemos encontrar. Y uno que es muy particular es que muchas de las personas cuando dan su testimonio, su entrevista, hablan de un vacío fuerte en el pecho, ¿sí? En la ansiedad se presenta una opresión en el pecho, pero en la ansiedad y en la depresión se puede caracterizar por sentir un vacío tan grande que es el que lleva directamente a tener esa ideación suicida, que es la que obviamente pues tendríamos que evitar y buscar que no se dé ni que se siga, pues que ese pensamiento siga siendo recurrente.
A manera personal, y esto sí, pues se los comparto, fui una persona que hace un tiempo padeció por un momento en su vida bastante fuerte, y todas estas pautas que regalas, toda la forma en que desarrollaste el tema, eh, me hicieron comprender el hecho de que es importante conocerse a sí mismo, ¿no? Conocerse a sí mismo y aceptar, como lo decía Marcelo en el video, aceptar que hay un proceso, que hay que buscar ayuda, que hay que aceptar las cosas para poder producir el cambio, no solamente de vida, sino que es que hay que cambiarle el chip. Yo lo denominé así porque lo primero que debe hacer alguien cuando está padeciendo cualquier tipo de trastornos, que son manejables, que hay un proceso pues de manejo, es que tenemos un sentimiento de miedo y ese miedo nos gobierna por completo todo el tiempo, pero cuando se comienza a cambiar el chip, a aceptar, ese miedo desaparece y comenzamos a enfrentarnos a cada uno de los procesos de cambio y comienza evidentemente a ser trascendental la manera en cómo nuestro cuerpo comienza a dejar de sentir síntomas o a padecer los síntomas, cómo nuestro cuerpo de alguna manera también se siente más tranquilo, más relajado, y todo ese proceso de descarga nos da la posibilidad de aprender a vivir con dicha enfermedad. Hay quienes dicen que obviamente no hay una cura, pues debido a que los momentos de tristeza e infelicidad van a ser siempre y pues, a estar presentes. Y yo creería que es muy importante es aprender a reconocerse, aprender a reconocer qué nos detona y cómo podemos manejarlo. Y desde ese punto de la meditación, de la alimentación, del ejercicio y de todos esos factores que nos pueden motivar a cambiar, se puede llevar una vida común y corriente aún padeciendo dicha enfermedad. Así que es un tema muy, muy bacano. Yo te felicito, vuelvo y lo reitero. Me parece súper genial. Ojalá este tipo de charlas fueran un poco más de más constancia. Y nada, pues deseo que todos tengan un buen resto de día. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu comentario, pues realmente muy importante. Sirvió para darle pues aquí el cierre, para cerrar con broche de oro como tal la charla. En sí, la invitación es a que continuemos pues con estas charlas formativas, que se vienen más charlas formativas de otros compañeros, de otros temas también de interés. Entonces la invitación les va a estar llegando la invitación, y para que nos volvamos a encontrar nuevamente por aquí, aprovechar pues este espacio de virtualidad, de cuarentena, para que nos estemos como actualizando, ¿no? Como actualizando en estos temas. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? Bueno, no siendo más, compañeros, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Alguien por ahí me habla? Que tengan un excelente resto de día. Gracias por asistir a la charla. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.